¿Listo, chicos? ¿Sí fueron al baño? ¿Sí tomaron agua? Vamos a terminar la clase del día de hoy. Vamos a ver el último parásito de hoy. Se llama Balatydium coli. Mañana vamos a ver Plasmodium o la malaria y vamos a ver también Toxoplasmosis. Está pues un poquito largo, entonces para que vayan preparando también sus cápsulas a quien le tocó. El Balatydium coli, muchachos, es un parásito ciliado, tiene cilios. Es el único parásito, en este caso protozoario, que va a tener cilios. Este parásito causa la enfermedad que se conoce como balatidiasis o balatidiosis. Y es una enfermedad que está asociada principalmente a lugares donde hay cerdos, donde hay primates, y estos están en contacto obviamente con los humanos. Principalmente en lugares de rastros o los rastros donde crían como animales de granja, es un lugar donde se da mucho lo que es la balatidiosis. Es una enfermedad que es cosmopolita, entonces está básicamente en todo el mundo y no hay como una prevalencia en la aparición de la enfermedad. Principalmente las personas que trabajan con animales, como personas veterinarias, los ganaderos, personas que trabajan en campo o en las rancherías, son las personas más propensas a contraer esta infección, que principalmente es una infección gastrointestinal. Otro tipo de condiciones para que la persona pueda contraer el Balatydium coli es principalmente también la falta de saneamiento y la falta de higiene. Ya de hecho, creo que de aquí en adelante vamos a ver que muchos de los parásitos que vamos a llegar a contraer o que pueden llegar a contraer las personas tienen que ver con la falta de higiene, o sea, que no hay drenaje, que no se lavan las manos, que están en contacto obviamente con heces fecales, con los alimentos y obviamente también por las zonas tropicales. En este caso, el Balatydium coli elige principalmente a los rastros o a los cerdos porque utiliza como a los puercos como un medio de transporte para llegar a los humanos, o en este caso a cualquier otro tipo de huésped. Es un parásito que puede estar viviendo de forma libre en el agua estancada, entonces también lo podemos encontrar de repente ahí, y es cuando los cerdos están pues defecando al aire libre, a veces las heces de los cerdos llegan al agua y pues de ahí se inicia como un brote de infección. Generalmente el padecimiento que provoca el parásito es la muerte del intestino. Aquí se puede llegar a confundir inclusive la infección con la provocada por entamoeba histolítica, ya que, si se acuerdan, en entamoeba histolítica, las heces que tenían las personas o que desechaban las personas tenían sangre y tenían moco. También en la infección por Balatydium coli tenemos heces con sangre y tenemos heces con moco. Sin embargo, las úlceras que se presentan en la entamoeba no están presentes en la de Balatydium coli, ya que aquí principalmente el intestino va a morir principalmente en todos lados, o sea, no es como que respete una zona del órgano y la deje sana, o sea, va a matar todo el intestino. Generalmente la infección pues no tiene como una zona específica en el país, lo podemos encontrar tanto en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como en países que están ya desarrollados como Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es un país donde se dan muchos casos, principalmente por la crianza de cerdos, por la crianza de animales de granja para, pues obviamente la industria de la carne y de todo eso. Como características generales de este parásito, presenta dos fases hasta el momento identificadas, que es el trofozoito y el quiste. El trofozoito, que sería esta parte grande que tenemos aquí, es la única que tiene cilios, que son estos pelitos que están alrededor del parásito. Mide de 80 a 150 micras de largo y de 60 a 120 micras de ancho. Los cilios los utiliza para moverse a través del agua o a través del intestino y tiene un núcleo que es, en este caso, en forma de media luna, por así decirlo.
sería este que estamos viendo pues aquí. Tiene vacuolas contráctiles, tiene una boca, una citofaringe que la utiliza para alimentarse de materia pues orgánica. En este caso también vamos a encontrar al parásito, al trofozoito en lugares como el intestino delgado, podemos encontrarlo en el intestino grueso y muy difícilmente lo encontramos fuera de este sitio a menos que pase como tal la barrera del intestino. Otra composición que tiene el Balatidium es que cuando no existe alimento suficiente o las condiciones no son las adecuadas para que éste sobreviva, puede almacenar ciertos nutrientes en las vacuolas o en sus vacuolas alimentarias. Y esto le permite pues sobrevivir por grandes periodos fuera de un huésped o fuera de, o en un lugar que no es como el más idóneo para él. La forma en la que se mueve es pues agitando los cilios, es como si fuera una, pues sí, una, pues, ¿cómo les diré? Látigo. Como un látigo, pues no como un látigo, es como si tuviera muchas manos y estuviera haciendo esto, básicamente. Esa es la forma en la que se mueve, o sea, no se me ocurre ahorita como otra descripción. Posee dos núcleos, entonces es fácil que lo distingamos al microscopio. Si lo vemos al microscopio, es un parásito pues que relativamente es grande, no hay como una falla al distinguirlo. El macronúcleo tiene la información genética para regular funciones como la alimentación y la regeneración. Y parece una, pues como les decía, una media luna, pero también pues hay gente que lo menciona como un frijol. Y el micronúcleo, que es este pequeño puntito que estamos viendo aquí, este núcleo tiene funciones para la reproducción del parásito y para almacenar como nutrientes en este caso. Esa es la función que tiene. Se puede reproducir de forma asexual y también de forma sexual. De hecho, es más frecuente que se reproduzca de forma asexual por fisión binaria o de forma sexual por conjugación, que se transmitan genes de un parásito a otro. Esto es en el caso del trofozoito. El quiste es una estructura redonda que también se puede distinguir fácilmente porque el macronúcleo o el núcleo más grande es muy visible, tiene una característica muy particular, que es la forma de frijol. El quiste mide 40 a 60 micras, inclusive puede ser hasta 200 micras. No tiene cilios y obviamente no es móvil, no se mueve. Generalmente el quiste lo vamos a encontrar en las heces, pero también en las heces podemos encontrar trofozoitos vivos o trofozoitos activos. Si el trofozoito en este caso empieza a desecarse o el lugar donde está empieza a ser muy incompatible, se transforma en el quiste, en la estructura de resistencia. En su ciclo de vida, bueno, es muy fácil, no es tan complejo su ciclo de vida. La fase infectante de Bacterium coli ocurre principalmente con los quistes. El quiste es la fase infectante. Este quiste, las personas lo consumen cuando no desinfectan correctamente las verduras, alimentos o el agua que está contaminada con materia fecal, principalmente de animales o de personas infectadas. Ustedes saben que muchos lugares tienen la costumbre de regar alimentos con aguas negras. Entonces, obviamente los alimentos que están en suelo, pues son los más fáciles de que se contaminen con los quistes, con este y con otro tipo de parásitos. Si la persona no los desinfecta, los consume en el intestino, obviamente los ácidos gástricos y todo lo que tenemos aquí del pH ácido, provocan que el quiste se active. Gracias al peristaltismo, va siendo como expulsado con las heces, y una vez que llega a la parte del colon, empieza a emerger. Emerge el trofozoito. El trofozoito empieza como a provocar lesiones en el colon, y conforme va avanzando en las heces, va siendo eliminado también el trofozoito, y van provocándose también que se formen quistes, nuevos quistes. Cuando la persona defeca en algún lugar, generalmente esa defecación, gracias al agua, llega a algún nuevo huésped y es como vuelve a iniciar el ciclo nuevamente.
Generalmente los quistes van a penetrar por vía digestiva, en el estómago se van a disolver gracias al pH ácido, se van a liberar en el intestino delgado, van a migrar al intestino grueso, invaden la mucosa y tienen una enzima muy dañina que es la hialuronidasa. Esta enzima degrada todas las mucosas, todo lo que es el tejido. De hecho, es una enzima que encontramos mucho también en los venenos de ciertas serpientes o de ciertas arañas, como la Loxoceles. Tenemos también que el colon descendente y el recto sigmoides es como la zona más afectada principalmente. Aquí en estas zonas también van a empezar a formarse los quistes y van a formarse úlceras de aspecto crateriforme, como las que se observan aquí en la imagen. En cuanto a sus mecanismos de patogenia, principalmente son mecánicos. El daño que provoca es por el movimiento que tiene en el intestino, ya que estimula que el intestino tenga pues diarrea o evacuaciones líquidas. También tenemos un daño de forma lítica o de forma tisular, porque provoca estas lesiones. Y esto es gracias principalmente a la hialuronidasa, que es, como lo menciono, es una enzima que provoca necrosis, degrada las mucosas y el tejido. Esta misma enzima lo presentan las arañas violinistas en su veneno. Aquí principalmente encontramos, obviamente, como principal signo clínico, heces con sangre y con moco, o la disentería. Como les menciono, se puede confundir infecciones con entamoeba histolítica. Las úlceras son planas y redondas, a diferencia de las de entamoeba, que son en forma de cuello de botella. También son de aspecto aftoso, y las aftas son pues, como las postemillas que tenemos aquí en la boca. De esa forma se pueden observar las úlceras. Vamos a encontrar también que como el protozoario no es muy grande, no va a penetrar con facilidad los vasos sanguíneos o no va a pasar del intestino a los vasos. Es muy difícil que esto ocurra. Va a provocar también hemorragias que se deben principalmente a la invasión del tejido. Si el tejido está muy dañado, puede llegar a provocar lo que es peritonitis, una inflamación del peritoneo, sobre todo cuando rompe lo que es el intestino o el intestino se rompe. Hay muy pocos neutrófilos, muy pocos linfocitos y muy pocos eosinófilos. Entonces, la lesión es casi pues, limpia de cierta forma. Sin embargo, pues hay una gran cantidad de bacterias, pues porque el parásito tiende como tal a alimentarse de las bacterias. El parásito se alimenta de bacterias. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno. Otras complicaciones que puede provocar en su patogenia es la apendicitis. Puede también crear apendicitis. Y si se sale por alguna ruptura o porque el parásito sea muy pequeño del intestino, llega a provocar una inflamación en el hígado o inclusive en los ganglios mesentéricos. Hay condiciones que van a empeorar como la infección. Principalmente estas condiciones son provocadas por las personas. Entre ellas tenemos el alcoholismo, es una condición, una enfermedad que va pues sí, a empeorar como la situación. Tenemos que si el paciente se alimenta con una dieta rica en carbohidratos y pobre en proteínas, también va a provocar ciertas complicaciones porque altera la flora bacteriana y aumenta la carga parasitaria. La desnutrición también puede empeorar como la condición del paciente. La acloridria, que es como la falta de ácido gástrico o de ácido clorhídrico en el estómago, también empeora esto. Y las infecciones crónicas con el parásito pues suelen también empeorar realmente el pronóstico de la infección. Principalmente algunos pacientes son asintomáticos, unos no presentan en este caso síntomas muy pronunciados. Estos pacientes casi siempre son pacientes que están en hospitales psiquiátricos o en lugares como cerrados, donde pues hay muy poca higiene y muy poca circulación. Tenemos también que su periodo de
incubación varía de unos días a semanas, entonces no hay como un periodo muy específico en el cual aparezcan los síntomas. En la forma crónica vamos a encontrar que existe diarrea alternada con estreñimiento. A lo mejor el paciente el día de hoy tiene diarrea, el día de mañana está estreñido y el miércoles o el viernes otra vez está con diarrea. Entonces tenemos estos dos episodios de heces. En las heces, pues tanto en una como en otra encontramos moco y sangre. Hay náuseas, tenemos anorexia, las personas no comen, no tienen hambre, y tenemos cansancio o astenia. Si vemos el intestino, vamos a encontrar esto, un intestino pues muerto, necrosado. Obviamente ya es una infección o un paciente que murió, pero es un intestino que nunca se trató, o un paciente que nunca se trató por la infección. También esta necrosis puede llegar a los pulmones o cualquier tipo de órgano donde el parásito llegue a desarrollarse. Otra forma de infección es la forma aguda. Aquí los síntomas se presentan muy rápidos. Tenemos aquí sangre, tenemos pus, tenemos también náuseas, tenemos dolor abdominal. El tenesmo, que es el dolor al evacuar, es un síntoma también de estas infecciones. La pérdida de peso, obviamente por la mala absorción de nutrientes. Tenemos úlceras en el intestino, lo cual provoca pues más dolor. Y también tenemos como un malestar general de las personas, principalmente deshidratación y postración. Las personas no tienen como mucha fuerza, se quedan en cama, no toleran mucho los alimentos. Casi siempre cuando estamos en este tipo de infecciones hay muchos abscesos o se forman abscesos que pueden infectarse con bacterias. Y esto hace que el intestino se perfore. ¿Qué pasa si el intestino se perfora, muchachos? ¿Qué pasa si se rompe el intestino grueso dentro del cuerpo? Provoca una infección. Ajá. Provoca una infección en el peritoneo, en la parte de la cavidad abdominal. Entonces, es una infección pues complicada porque pues, la materia fecal se disemina por todos lados. Para esto, pues obviamente se va a requerir cirugía. O sea, si esto ocurre, esta complicación pasa, se requiere cirugía para reparar. También se ha reportado que el parásito provoca colitis crónica, poliposis. Tenemos también inflamación del recto y del sigmoides. Y puede inclusive, si llega a otros lugares como la uretra, provocar infecciones urinarias con pielonefritis, cistitis o inclusive cervicovaginales. O sea, en el caso de las chicas, puede pasar a la vagina. Generalmente los casos fatales de esta infección es del 30%, tiene una mortalidad del 30%. De su patología o su histopatología, principalmente tenemos que invade estructuras tisulares, los vasos sanguíneos, tenemos una hiperemia con hemorragias, hay dilatación vascular, úlceras circulares con bordes irregulares y tenemos necrosis y pus en el tejido. Este es un tejido necrosado. Y es necrosado porque pues, hay muy poca coloración en la tinción. No se tiñe el tejido. Aquí en México, donde tenemos principalmente la infección. Zacatecas es un lugar donde se da frecuentemente la infección, es un lugar endémico de balatidiosis. Su prevalencia es de 0.2 a 1%. Aquí tenemos estados como Sonora, tenemos estados como Culiacán, Jalisco, el centro de México y el sur, donde pues, las personas se dedican a criar animales o viven en condiciones muy poco salubres. Principalmente en Chiapas y en Oaxaca, saben que hay personas que viven como en la sierra, en lugares muy aislados del mundo, donde no hay drenaje. Entonces ahí son zonas endémicas.
Y principalmente los niños son los principales que tienen esta infección. Los niños son los más afectados. En otros países del mundo tenemos aquí lugares como Filipinas o como el sur de Asia. Tenemos también países de África como Nueva Guinea y del Medio Oriente. Factores que afectan o que ayudan a que se propague o que esté la infección: el contacto entre cerdos y humanos o los rastros, la deficiencia sanitaria en comunidades, que no haya drenaje o que se rieguen alimentos con aguas negras también es un factor. Los climas tropicales y subtropicales favorecen que haya como una supervivencia del parásito en el medio. Y también en este caso, la migración. La migración es otro tipo de condición que puede distribuir como la enfermedad. Finalmente, pues el diagnóstico es a base de pruebas coproparasitológicas. Hay que pedirle al paciente que se tome muestras de heces de unos 2 o 3 días más o menos, y hay que verlas al microscopio. Como el parásito es muy grande, lo podemos encontrar muy fácilmente. De hecho, lo veríamos más o menos así, algo similar veríamos al microscopio. Simplemente ponemos la muestra de heces. Si queremos teñirla con lobo, la teñimos, si no, pues igual, no pasa nada. Y podemos encontrar tanto parásitos vivos que se estén moviendo como los quistes. Esta es la forma del trofozoito, eso es lo que veríamos teñido. Y ese es el quiste, el que veríamos en este caso. Este se mueve y este pues no se mueve. Otra cosa para su diagnóstico es que tienen que pues descartar otro tipo de afecciones, en este caso como cualquier tipo de afección gastrointestinal, ya sea por bacterias, salmonela, shigella, entamoeba histolítica, tienen que descartar también. El tratamiento consta de un antibiótico, que ya lo conocen, que es la tetraciclina o las tetraciclinas. Se da este antiparasitario o este antibiótico en una dosis pediátrica de 40 miligramos por kilo al día, en 4 dosis por 10 días, o en adultos una dosis de 500 miligramos 4 veces al día por 10 días. Aquí la dosis de 500 es por día, entonces no le den 4 dosis de 500 al día. O sea, son 500 miligramos repartidos en 4 dosis. ¿Cuánta dosis sería entonces? 500 entre 4. ¿Como 125? 125. 125 miligramos cada, no sé, 8 horas más o menos. Son 4 dosis al día, sería pues cada 8 horas. Durante 10 días. Esa sería como la dosis. ¿Ok? Esto, chicos, es importante. Ahorita se los voy a recalcar un poquito. Porque en muchos libros, muchos artículos van a encontrar este tipo de dosis. Entonces tienen que saber hacer conversiones matemáticas para calcular como la dosis correcta. ¿Ok? Aquí pues está fácil porque no nos está diciendo como el peso del paciente, pero hay dosis de medicamentos en las que tiene que influir el peso de los pacientes, para que lo tengan cuidado. Otro medicamento que se puede dar también es el metronidazol, pero lo más indicado es dar tetraciclinas, son como las más fuertes. Y en su prevención, pues no hay como mucho que decir de su prevención, es un parásito gastrointestinal, entonces con que nos lavemos bien las manos, con que tengamos una buena higiene, buenas reglas de higiene, clorar el agua, pues es más que suficiente. Que evitemos el contacto con animales que puedan estar infectados. En laboratorio, o si trabajan con algún tipo de muestra probablemente infectada, pues que usen guantes, cubrebocas, gorro, bata, la cofia. Y también pueden hervir el agua. El hervir el agua, pues también puede matar los parásitos. Pero se recomienda clorarla y luego hervirla. Eso es lo que... y desinfectar los alimentos también. Es algo que pueden hacer también. ¿Sí, chicos?
Preguntas de Bacterium coli. Bueno. Lindo, ¿no? Pero son la principal fuente de infección de balantidiasis. Balantidium coli es el único protozoo ciliado que puede producir infección en el hombre. Se localiza en el intestino grueso de hombres y cerdos. Presenta dos estadios, trofozoito y quiste. Tiene una distribución mundial. Es poco frecuente en humanos y tiene una prevalencia del 1%. En comparación con los cerdos es elevada. Por lo tanto, es la principal fuente de infección en zonas rurales de nuestro país. En su ciclo biológico, cabe resaltar que los quistes son la forma infectante, los cuales van a ser adquiridos por el hombre a través de aguas o comidas contaminadas. Estos quistes van a necesitar un intestino delgado y luego van a pasar al intestino grueso, en donde pueden causar ulceraciones o heridas pequeñas. Clínica. La mayor parte por Balantidium coli cursan de manera asintomática. Sin embargo, cuando hay manifestaciones clínicas se presentan como diarrea, dolores de cabeza, fiebre, vómitos, hasta llegar a un posible. En cuanto a su diagnóstico, debido a su gran tamaño, es fácil su identificación ante el método de Berman. Adicionalmente, hay métodos como la endoscopía y la biopsia. En cuanto a la prevención, se recomienda lavar los alimentos antes de consumirlos, una buena higiene de manos, buena disposición de excretas